Hola Magdalena. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí, oye, nuevamente nos topamos, nos encontramos en esta vida. Bienvenida. Sí, muy bien, pues mientras estemos hablando de la salud, así que qué bueno que nos Es que topamos eso es para eso de nuevo. importante. Y además que, fíjate, vamos a hablar de los adultos mayores. Y hace poco estaba hablando con Sergio Asáez, que es un crítico de cine. Estábamos hablando de películas, qué sé yo, cuáles son las recomendaciones para el fin de semana. Eh, Y se está abriendo la posibilidad de un festival que está en la zona interior de nuestro país que comienza hoy día, precisamente, pero la particularidad es que habla temáticas para los adultos mayores e invita a los adultos mayores. Y cuando se exhibe la película, se conversa sobre la película con invitados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿No es cierto? Que la realidad de la tercera edad se expone, se conversa, se debate, se conoce, se acerca, se convive. Mira qué importante todos esos elementos porque, oye, si todos vamos para allá y no es que uno mire con preocupación, ¿no es cierto? No sé cómo decirlo, ¿no es cierto? Pero como que uno no quisiera nunca ser parte de ese grupo que está como apartado de una sociedad contemporánea. Lamentablemente, en muchos casos es así. Pero una realidad, hay que enfrentarla, hay que conocerla. Y ahí está nuestro trabajo, Magda. ¿Cómo estáis? Ya, cuénteme, Así es. ingresemos al tema. Sí, bueno, lo que tú venías diciendo, yo creo que es súper relevante primero pensar en que en el fondo la población está envejeciendo, ¿cierto? Entonces, eso significa que cada vez hay más adultos mayores y menos gente joven. De hecho, se dice que más o menos en el año 2035 la población de mayor de 65 años va a superar a la población de 0 a 15 años. Y eso, no sé, pues piensa que en el año, o sea, a mediados del siglo, por ejemplo, teníamos un 4% de mayores de 65 años, comparado con un 40% de 0 a 15 años. O sea, la proporción era mucho, mucho más grande y ahora ha ido cambiando. Entonces, lo que quiero decir es que en el fondo vamos a ir aumentando la cantidad de adultos mayores, vamos a hacer muchos más, todos vamos para allá como tú dijiste, así que todos vamos a estar ahí y los niños van a ir disminuyendo porque ha disminuido la tasa de natalidad, ¿cierto? Nacen menos niños, la gente además tiene menos hijos, entonces la población adulto mayor aumenta y además aumenta lo que es la esperanza de vida. Sabemos que nosotros ahora ya tenemos una esperanza de vida de 80 años en Chile, entonces eso es lo que hace que finalmente tengamos más población adulto mayor y por eso es súper importante hablar de este tema. Sí, me parece bien. Oye, Magda, ahora cuando uno dice, a ver, cuando tú eres mamá o papá, digamos, nadie te enseña, simplemente la vida te enseña a ser padre y a reflexionar y tratar de guiar por el mejor camino, ¿no es cierto?, a tu hijo, si eso es, ¿no es cierto?, lo hacemos de todo corazón. Pero, ¿quién enseña a ser adulto mayor? Tampoco, la vida misma te va enseñando a ser adulto mayor. ¿Qué debemos conocer? Y ahí va la pregunta, Magda. ¿Qué debemos conocer de un adulto mayor? ¿Cómo se relaciona, cómo se interrelaciona, cómo nos acercamos, cómo conocemos algo más de ellos? ¿Qué podría ser? Mira, yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta que los adultos mayores tienen muchas cualidades que a veces nosotros no vemos, porque nosotros pensamos en un adulto mayor como una persona enferma, como una persona a veces más frágil, ¿cierto? Que tiene más dificultades, a veces incluso más discapacidades, ¿cierto? Porque a veces tienen problemas para escuchar, para ver, ¿cierto? Entonces, uno piensa en un adulto mayor y piensa en alguien que probablemente tiene esos problemas, esas dificultades, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que conocer de los adultos mayores es el lado positivo. Y eso es lo que tenemos que reforzar y lo que tenemos que intentar conocer. Por ejemplo, los adultos mayores tienen una gran sabiduría y es una sabiduría que podríamos nosotros aprovechar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si tú has visto alguna vez un adulto mayor hablando con un niño, que los niños se quedan pegados hablando con los Sí, adultos mayores porque les sí, explica, les cuentan historias, sí, ¿cierto? Y esta es una sí. capacidad súper importante que nosotros podemos aprovechar y podemos pensar desde el punto de vista positivo, porque así también los adultos mayores se sienten y esas cualidades potencian todo lo que es su salud, su bienestar. Entonces, siempre hay que pensar en eso, en los aspectos más positivos de los adultos mayores. Sí, me parece muy notable eso. Eh,
la paciencia que tienen los adultos mayores, ¿eh? También la cadencia que te lo ha entregado la vida. Uno ya no Así es es. tan impetuoso, ya entiende que a veces acelerarse trae problemas, que hay que decantar, que hay que ser templado en la vida, que hay que reaccionar acorde también a los momentos. Bueno, todo eso te lo enseña la vida, ¿no es cierto? Entonces, el abuelito, la abuelita, la persona de tercera edad entiende que es así ya el sistema y que hay que trabajar sobre eso. Y esa Así es. tranquilidad como La que trasciende. resiliencia ¿Ah? también. La tranquilidad, la resiliencia, si Sí, uno pues, piensa, sí, pues. sabes que incluso hay algunos estudios que han demostrado que los adultos mayores no fueron tan afectados en la pandemia como otros rangos, como otros grupos de edad, porque tenían esa capacidad de entender, de pasar por momentos difíciles que apoyaron el hecho de que pasaran por este momento difícil y no tuvieran tantas dificultades con respecto a problemas, por ejemplo, de salud mental como hubo en otras edades, ¿cierto? Que, no sé, los niños que se vieron tan afectados, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, esa capacidad de resiliencia que tienen los adultos mayores, después, como tú dices, que han pasado toda su vida teniendo... han vivido tanto, tienen esa capacidad y eso yo creo que también es otra cosa que tenemos que mirar desde el punto de vista positivo. Sí. Oye, y a propósito de, más o menos tú lo decías por ahí, los trastornos que vienen mentales en algún momento, en alguna etapa de la vida que se presentan, no siempre, pero es muy frecuente que se presenten olvido, qué sé yo, cambio de nombre y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que sabemos. ¿Cómo se enfrenta ese momento, Magdalena? Mira, yo creo que hay que estar atento, siempre hay que estar atento a esas alarmas, a esos pequeños signos que pueden demostrarnos que hay alguna dificultad, ya que no es normal que un adulto mayor tenga algún problema por ejemplo, uno dice, no, es que el adulto mayor, no sé, por ejemplo, va a comer menos o va a comer mal. Eso no es normal. En general, todos esos signos son signos de alarma que uno tiene que estar atento. Y ahí, por ejemplo, el tema de la alimentación. Al igual que en todas las edades de la vida, un adulto mayor se tiene que alimentar bien. Y eso es súper relevante y hay que ir mirando. Incluso uno mismo se tiene que dar cuenta, una misma persona que tiene más de 65 años, más de 70 años, si ve y si detecta que no está comiendo bien, que ya no está con hambre, que está dejando algunas comidas de lado, tiene que estar atento. El sueño también. Sabemos que los adultos mayores duermen menos horas, pero la dificultad para dormir no es normal. No es normal que tengan problemas para dormir, que no puedan conciliar el sueño, o que duerman mucho, que estén todo el día durmiendo. Esos también son sin que estar atentos. Hay algunas cosas que podrían ser normales dentro de la edad, pero siempre hay que estar chequeando, porque uno no tiene que pensar que por el envejecimiento una persona, por ejemplo, va a tener dificultad de olvidos, con desconcentración, problemas para dormir, como te decía. Esas cosas en general siempre hay que estar atentos y nunca hay que normalizarlas. Sí. Y claro, verlo a temprana edad, ¿no es cierto? Y eso es para todos, ¿ah? Porque hay mucha gente que se preocupa, gente joven que ya está pasando la mitad de su vida, digamos, estamos llegando a los 40 y resulta que uno es olvidadizo, hay que hacerse cierto chequeo, hay que estar bien físicamente. Y me uno al tema de la salud mental, señalando también que es fundamental el tema de la salud física. ¿Qué hacemos ahí con los abuelitos? ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo los instamos, digamos, a hacer algo de gimnasia, de estirarse un poco? Cuando los abuelitos quieren quedarse sentados ahí nomás. ¿Qué hacemos ahí? Sí, pues mira, como tú dices, hay que cuidar la salud física, poder cuidar la salud mental. Siempre hay que tener en cuenta y como te decía, aspectos como muy básicos hay que tenerlo siempre presente, el tema del sueño, de la alimentación y el tema del ejercicio. Siempre la actividad física es un buen indicador y es un factor positivo para poder disminuir el riesgo de desarrollar alguna enfermedad de salud mental. Entonces siempre un adulto mayor que haga actividad física, a veces motivar y hacer actividad física en grupo. Siempre hay talleres de adultos en las municipalidades, ¿cierto? Hay altas actividades que se pueden realizar y que además sirven para sociabilizar, porque a veces, claro, hacer actividad física solo puede ser un poco aburrido, un poco más difícil,
pero ya motivarse, salir, ir a algún taller, compartir, conocer más gente, eso también da un apoyo y una motivación para poder realizarla. Así que yo ahí los invito a eso, a poder buscar, siempre hay actividades a buscar en las distintas instancias, juntas de vecinos, siempre hay cosas que se pueden hacer, ya sea considerando desde el punto de vista de actividad física, pero también desde el punto de vista social, el contexto social, el apoyo que uno puede tener en general todas las personas, pero con mayor razón las personas que son más adultos mayores, que probablemente tienen menos apoyo o menos redes, tienen que buscar ese apoyo ya sea en estas actividades de actividad física o en otro tipo de actividades, porque eso motiva a disminuye la posibilidad de desarrollar algún problema de salud mental. Oye, Magda, la soledad, es terrible la soledad. Te va, no sé, es como te vas metiendo, digamos, a uno que termina, digamos, en desesperanza, termina en mínimas ganas de seguir viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los síntomas que uno puede ver cuando ya una persona de tercera edad empieza a caer en esta vorágine que lamentablemente es bastante común, pero sobre todo asociado a la soledad? Cuando tú estás solo, de verdad que te vas metiendo en un hoyo, ¿no es cierto? Y te cuesta mucho salir si no estás acompañada, si no recibes el amor, el cariño, el afecto de la familia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo tenemos que estar preocupados de eso, Magda? Bueno, sí, la verdad es que, como comentaba, el hecho de que los adultos mayores estén solos no debiera ser, pero es más frecuente, porque, bueno, en general se puede morir el cónyuge, ¿cierto? Pueden los hijos tener ya otras cosas que hacer y van quedando los adultos mayores solos. Pero como te decía, lo primero importante es tratar de prevenir eso y nosotros estar atentos, y cuando haya un adulto mayor tiene que tener esa posibilidad de poder desarrollar esa capacidad de conocer, de integrarse a distintos grupos, pero también podemos nosotros apoyarlos y, como te decía, la familia, siempre tenemos que estar atentos a eso e intentar que los adultos mayores tengan esta posibilidad de compartir y de tener una vida social normal, en el fondo, dentro de lo que se pueda. Ahora, en el fondo, cuando los adultos mayores tienen esa vida social, tienen esa posibilidad de hacer actividades, encuentran también un motivo, un motivo de vivir, en el fondo. Eso también es un factor protector. Al igual que todos los que tenemos alguna razón de vivir, eso es un factor protector para no desarrollar enfermedades de salud mental. Sí. Entonces, a veces una persona puede estar un poco desanimada, ¿cierto? Pero siempre hay que buscar eso, hay que buscar tener esa razón, ya sea una razón para levantarse en las mañanas, para poder, como te decía, ir a un taller, asistir a la iglesia, juntarse con algún grupo, visitar a la familia, a los nietos, esas cosas que te dan la razón de vivir del día a día. Esos son factores protectores para poder no tener alguna enfermedad de salud mental. Sí. Lo importante acá es que los adultos mayores tienen uno de cada 5 adultos mayores tiene alguna enfermedad de salud mental. Y además de eso, el suicidio también es bastante frecuente en los adultos mayores. Entonces, por eso hay que estar atento a todos estos signos que pudieran indicar que algún adulto mayor tiene alguna enfermedad o ya está desarrollando alguna patología. Con pequeños gestos, con pequeños actos se puede ayudar mucho. Preguntar, siempre estar llamando por teléfono, ¿no es cierto? Es tan fácil ahora las comunicaciones. Ir a visitarlo, claro, con la frecuencia que se pueda. Preguntar qué es lo que necesitan, pagarle las cuentas. A veces los abuelitos no tienen la facilidad, ¿no es cierto?, del internet, qué sé yo, para pagar en línea, qué sé yo. Ir a comprarle los remedios, que es una cuestión tan básica, digamos, pero que de repente se les terminó y ahí se quedan, se les olvidan, qué sé yo. O sea, esas pequeñas preocupaciones que son las grandes cosas, ¿no es cierto?, para enfrentar esta etapa. Magda, ¿es importante un geriatra, un especialista, digamos, para atender esta etapa de la vida? ¿O un médico en general? ¿Qué se recomienda?
Mira, en general, lo importante es que una persona esté en constante control, un constante chequeo con su médico. Puede ser su médico general, su médico de cabecera, que puede ser un médico familiar. Y claramente los geriatras son especialistas en adultos mayores, y si hay un adulto mayor que tiene muchas enfermedades, que está tomando múltiples medicamentos, que tiene algunas discapacidades, de todas maneras un geriatra es el especialista más indicado. Pero en general los adultos mayores se pueden atender, como te decía, con un médico general, un médico internista o un médico familiar, que es un médico de cabecera, que también puede tratar en general todas o pesquisar alguna enfermedad, hacer un chequeo y tratar las patologías más comunes y más básicas. Así que en este sentido yo diría que lo primero es mantener los controles y luego ver si es necesario acudir a un geriatra, que a veces puede ser más difícil encontrar una hora, ¿cierto? Pero claramente son los especialistas en estos casos. Ahí una de las cosas que tú decías, yo creo que también hay que tener, a veces uno como que ve un poco más, como que no tienen tantas capacidades los adultos mayores, y la verdad es que yo creo que ahí es cosa a veces de enseñarles, de darse un poco De el tener tiempo. calma y paciencia para traspasarle la Claro, información. porque Sí. finalmente no es tan difícil que aprendan. Los adultos mayores también, como te decía, con la pandemia aprendieron mucho de las videollamadas, ¿cierto? De poder realizar, mandarse mensajes por WhatsApp, todo eso. Entonces, hay altas cosas capacidades que han ido adquiriendo los adultos mayores, y que nosotros tenemos que pensar que no pensar que no saben y que no pueden, yo creo que hay que ver positivo, tratar de enseñar y ver que pueden realmente, porque eso también les da también más independencia, y esa posibilidad de independencia también es un factor súper positivo. Sí. Pequeños gestos, pequeñas acciones, decíamos, Magdalena, un perrito, ¿no es cierto? Un gatito, le hace bien, es parte de la familia, va a ser su hijo, es importante para los adultos mayores. A lo mejor fijarse en pequeños detalles como el control remoto. Fíjate que hay unos control remotos que son universales, que tienen así los medios números, porque a veces no ven, entonces, o no saben cuál es el menú, se pierden entero, entonces hacer un poquito más fácil con estos elementos que están al alcance, que es posible, digamos, y que de verdad van a ser muy bien acogidos, digamos, por el abuelito o la abuelita. No sé si se nos queda algo pendiente, Magda. Yo, en términos generales, hemos incluido hartas cosas, básicamente para crear esta conciencia preventiva y de atención y de amor y de cariño hacia la tercera edad, ¿cierto? Sí, yo creo que es esencial primero cuidar, como te decía, actividad física, la alimentación, el sueño, cuidar las enfermedades crónicas. Cuando uno cuida, por ejemplo, las enfermedades de la diabetes, que son enfermedades tan frecuentes, cuando uno tiene más controladas estas enfermedades, tiene menor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad de salud mental. Entonces, es súper importante, dicen, hay una frase que dice que cuidar el corazón es cuidar la mente. Finalmente hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el cuerpo, hacer actividad física, como tú decías, alimentarse bien. Todo eso va a hacer que disminuya la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad de salud mental. Y claramente estar atento a los signos de alarma. Un adulto mayor que no está durmiendo bien, que no está comiendo bien, que se ve desanimado, que no tiene alguna actividad que lo motive, hay que estar atento y siempre ahí estar apoyando y llevarlo a su médico en caso necesario. Eso es pues. Y lo último, sí, súper importante, sí. el tema positivo, como te decía, mirarlos como con todas las cualidades positivas que tienen y reforzar eso y poder aprovechar eso, porque ahí tenemos que aprender y mucho que aprovechar de ellos. Sí, y ser súper respetuoso, son personas, tuvieron su vida, pasaron cosas buenas, cosas malas, como todos, ¿no es cierto? Y son parte de la familia. Bueno, ¿qué más podemos decir? Gracias, Magda, hasta una próxima oportunidad, que estés muy bien. Muchas gracias, Jorge. Estés bien, chao.